13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presenta Mundo en Juego. Hoy revisamos la historia de las guerras del Golfo, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego. Medio Oriente es durante el siglo XX uno de los grandes dolores de cabeza de Occidente. En su suelo se concentra casi la totalidad de la producción mundial de petróleo, pero también la facción más radical de la religión islámica. El fin de la década de 1970 ve surgir una poderosa figura que busca el dominio de la región, Saddam Hussein, quien es designado presidente de Irak en 1979. Imponiendo un verdadero culto a su personalidad, pronto comenzará a tener problemas con sus vecinos. El primero es Irán, con quien tiene marcadas diferencias étnicas y religiosas, conflictos limítrofes, pero principalmente un profundo odio personal hacia el ayatolá Jomeini, líder iraní. La guerra estalla en 1980 y el mundo es testigo de uno de los conflictos más crueles y sangrientos del siglo XX. Luego de 8 años de combates, las fuerzas de ambos países están agotadas y la paz llega ante la imposibilidad de determinar un real vencedor. Pero la calma no durará mucho. En 1990 la economía iraquí entra en crisis y Hussein dirige su mirada hacia su vecino, Kuwait, un pequeño emirato árabe con quien tiene viejas rencillas. En una silenciosa operación estratégica, el 1 de agosto de 1990, 100.000 soldados iraquíes traspasan la frontera kuwaití y en 3 horas ocupan el emirato sin encontrar resistencia. Irak declara la anexión total e irreversible del reducido estado. Pero los intereses de Hussein van más allá. Llama a sus vecinos a declarar la guerra santa contra Estados Unidos, país del que había sido importante aliado durante la década de 1980. Esta vez, Occidente no tarda en ir en auxilio del país oprimido, que coincidentemente es uno de los principales productores mundiales del tan necesario petróleo. La operación Tormenta del Desierto, que encabeza el ejército norteamericano y la ONU, es contundente y eficaz. En un mes arrasan con la resistencia iraquí y Hussein finalmente se rinde el 28 de febrero de 1991. Los combates dejan 30.000 muertos, grandes ciudades devastadas y los pozos petroleros ardiendo, lo que desencadena un verdadero desastre ambiental. Para Estados Unidos, la victoria eleva la popularidad del presidente George Bush padre. Sin embargo, y a pesar de la derrota, Hussein sigue en el poder, dificultando la posibilidad de una paz duradera. La ONU impone fuertes sanciones sobre Irak, obligándolo a desmantelar su arsenal de armas químicas y biológicas, que había usado indiscriminadamente contra Irán, Kuwait y la población kurda que habita el norte del país. Por los próximos 10 años, Irak sigue siendo una amenaza latente en la que aumenta el culto a Saddam Hussein, al mismo tiempo que crece el sentimiento anti-norteamericano de su pueblo. Este mismo resquemor trepará también en otro país del Medio Oriente que comienza a llamar la atención del mundo, Afganistán. Esta nación es gobernada por un severo régimen talibán que impone un brutal fundamentalismo islámico y que solidariza con esta guerra santa contra Estados Unidos y el mundo occidental. Bajo su gobierno, toma protagonismo la organización terrorista Al-Qaeda, que realiza una serie de atentados contra edificios norteamericanos, cuyo cúlmine será el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. El mundo observa atónito los sucesos de ese 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos
recibe un doloroso golpe en el centro de su poderío político y financiero. Para muchos, la historia de la humanidad da un radical giro a partir de ese fatídico martes. La respuesta del presidente George Bush hijo es inmediata. Invade Afganistán con un objetivo claro y rotundo: derrocar al régimen talibán, perseguir a los miembros de Al-Qaeda y capturar a su líder, Osama Bin Laden. Unos meses después, la Operación Libertad Duradera toma control del país y erradica a los talibanes. Pero la búsqueda de Bin Laden no da los resultados esperados. El presidente Bush toma entonces una postura radical. Denuncia la existencia de un eje del mal, compuesto por aquellos países que supuestamente apoyan el terrorismo, como Corea del Norte, Irán y un viejo conocido de la familia Bush, Irak y su presidente Saddam Hussein. Esta obsesión por perseguir a los enemigos de Estados Unidos llevará a Bush a iniciar un nuevo conflicto en el Golfo Pérsico. Una decisión que traerá duras consecuencias. Tras la invasión a Afganistán en octubre de 2001 y el derrocamiento del régimen talibán, el principal objetivo de la operación militar, la captura de Osama Bin Laden, sigue sin dar resultados. El presidente Bush traslada su foco entonces a Saddam Hussein, a quien su padre había vencido en la guerra del Golfo, pero al que había dejado en el poder. En su plan de guerra contra el terrorismo, se afana en la idea de atacar al país petrolero por considerarlo una amenaza mundial, y lleva su propuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el pretexto de que Hussein tendría en su poder armas de destrucción masiva, químicas y biológicas y estaría vinculado a Al-Qaeda. Pronto suma como aliados a Inglaterra y España, quienes aprueban un ataque inmediato, e inicia conversaciones con todos los países miembros del Consejo de Seguridad para persuadirlos de apoyar su postura. Pero no todos creen que la mejor solución sea la invasión, entre ellos Francia, Alemania y Chile, como miembro no permanente del Consejo y con derecho a voz y a voto. A pesar de las presiones norteamericanas y debido a la poca sustentabilidad de los argumentos, Chile decide no respaldar la intervención militar. Pero Estados Unidos no está dispuesto a esperar una votación que no le será favorable, y junto a sus aliados, invade Irak sin el apoyo de la ONU en marzo de 2003. Esta nueva guerra del Golfo también es rápida y efectiva, pero además termina el trabajo que el combate de 1990 dejó pendiente. Toma control del gobierno y captura a Saddam Hussein. Pero la victoria será amarga para los aliados. La imagen del presidente Bush cae en picada por su imposibilidad de encontrar las armas de destrucción masiva que motivaron el ataque. Y las capitales de España e Inglaterra sufren severos atentados en represalia por su cooperación. En tanto, en Irak, la condena a muerte de Hussein, luego de un juicio de 2 años, trae la promesa de mejorar las condiciones de sus habitantes e instaurar un régimen democrático. Sin embargo, esta es una tarea difícil, debido a la fragmentación política, étnica y religiosa de sus habitantes y a la violencia que golpea sus calles. .3cc, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presentó Mundo en Juego.